7:47 continuamos en A Tiempo y este año 2023, amigos, sin duda estará marcado por lo que es la profundización, el avance en el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, porque no solamente fue decirlo, que fue un gran paso, sino ahora, cómo se experimenta, cómo se instrumenta, tantos detalles, tantas normas una vez más a definir. Entonces en eso está trabajando, bueno, tanto Colombia como Venezuela, sector público, sector privado, y nosotros vamos detrás monitoreando para que también ustedes, que al final son los sujetos de la acción, de esas políticas y de esas informaciones, al final tengan esos datos frescos para saber por dónde va el asunto. Tenemos vía Zoom con nosotros en el día de hoy para hablar sobre ese tema a Andrés Moreno Jaramillo. Él es economista, asesor financiero, analista económico y bursátil. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Feliz año. Hola Ginette, feliz 2023 a ti y a todos y muchas gracias por la invitación. Felicidades a todos los colombianos, esperamos que este año de verdad sea fructífero para el avance, la profundización de esa nueva relación, que sea una relación nueva y mejor. ¿Cómo has visto lo que se había avanzado en el 2022 y lo que se espera para el 23? ¿Cuáles son los temas que crees que hay que profundizar en materia económica y de intercambio? Bueno, digamos que la inflación vamos a tenerla todavía presente en la primera parte del año en el mundo y también en los países latinoamericanos. Y es importante avanzar en evitar desabastecimiento. Eso es Muchos de los importante. factores que dieron inflación es la falta de insumos, de materia prima, de alimentos, commodities para construir, para consumir. Y eso pues fue un problema muy grave, ocasionado también no solo por la pandemia, sino por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces el intercambio entre las naciones es muy importante. Todos los países, cada país se especializa en algo, en bienes, servicios, inclusive energía, inclusive petróleo, gas. Entonces es importante que no haya desabastecimiento. Miren lo que ha pasado en Europa, una crisis energética impresionante por no tener cada país los mecanismos de sustitución o de producción propia de sus hidrocarburos. Entonces acá la idea es lo mismo, es que cada país sea suficiente en la medida que lo pueda producir y adicionalmente evitar desabastecimiento con el comercio. Es muy importante el comercio, sobre todo entre los países más cercanos, que no toque ir hasta Asia, hasta Europa. También nosotros en Latinoamérica podemos intercambiar bienes y servicios. Así es, y se hablaba por parte del Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas, si no mal recuerdo, de que venía pues un momento en el mundo en general donde el acceso a los alimentos iba a ser más difícil. ¿Cómo ves ese intercambio específico entre Colombia y Venezuela a nivel alimenticio? A veces dicen que bueno, que la capacidad de la industria de alimentos colombiana es mejor o más amplia que la venezolana. En todo caso, ese intercambio, ¿cómo lo observas? Es importante entender lo que tiene cada país y el valor agregado, la ventaja comparativa que tiene un país frente al otro. No es válido volver a abrir el comercio con las mismas condiciones de hace 15 o 20 años, porque ambos países cambiaron, se especializaron, cambiaron hábitos, en fin. Entonces es importante entender que no solamente es alimentación, también es hidrocarburos, también es tecnología, también es conocimiento, mano de obra. Lo que nosotros necesitamos es que hayan muchas empresas, que haya producción, que haya inversión. La mejor manera de sacar a las personas de la pobreza y la desigualdad es a través de oportunidades de empleo. Y el empleo lo dan las empresas, no solamente públicas, sino también las privadas. Pasa como en Canadá. En Canadá se cierran muchos negocios porque no hay a quien contratar, porque no hay quien trabaje. Todo el mundo está empleado. Hay un salario mínimo en Canadá y nadie usa ese salario mínimo. Todo el mundo se gana mucho más precisamente porque las empresas necesitan muchos trabajadores. En esos países, aquí en Latinoamérica, necesitamos lo mismo, que haya tanto empleo que los trabajadores puedan empezar a escalar salarialmente y obviamente ganar en productividad. Leíamos hoy en el Heraldo, en primera página, quizás nos puedas ahondar un poco por este tema, porque también tenemos a muchos de nuestros oyentes que son ciudadanos binacionales, colombo-venezolanos, ¿no? Primero renuncio antes de subir edad pensional, dijo Petro. ¿De qué se trata esto? Bueno, actualmente en Colombia las mujeres se pensionan a los 57 años, después de 1.300 semanas en promedio de cotización, cerca de 25 años, y los hombres a los 62 años. Entonces, a nivel mundial se ha pedido
que se suba esa edad de pensión. Primero, porque las expectativas de vida son mucho mayores de lo que había hace 40 años cuando se dio este modelo. Las personas ahorita cuidan más su salud, no fuman, tienen mejores hábitos alimenticios, hacen deporte, también la medicina ha mejorado y eso hace que la expectativa de vida de las personas aumente. Entonces es posible que se deba aumentar esa edad de pensión para que las personas sean más productivas, no solamente hasta los 57 mujeres y 62 hombres. Y lo segundo es que se tiene que aumentar el nivel de recaudo para esa pensión futura. Si las personas van a vivir hasta los 90 o hasta los 100 años, es posible que un ahorro hasta los 57 o hasta los 62 años no sea suficiente. Quede corto. Los países en promedio ya en Europa, Estados Unidos, están entre los 65 y los 70. Sin embargo, llegó un nuevo gobierno a hacer unas reformas y de pronto no piensa que no es el momento adecuado para aumentar la edad de pensión, pero en algún momento va a ocurrir. En Colombia la expectativa de vida también está en ese promedio de 65 y 70 años. Está más arriba. La expectativa de vida está alrededor de los 75, 80 años, pero la tendencia es seguir creciendo. Qué bueno. O sea, una persona que ahorita tenga 30, 40 años, fácilmente va a empezar a apuntarle a 90 años de vida. Imagínate, claro, hay que producir para poder garantizar esa vejez con dignidad, tal cual. Así es. Bueno, porque como dicen ahora, los 50 son los nuevos 30. Así es, una así persona dicen, tú lo ves en los 70, en los 60 con 60 años sí. Y ya era una persona vieja. Hoy a los 60 años es una persona perfecta. Perfectamente. Y hay que entender el nuevo contexto de la humanidad. Así es. Ahora con respecto a el tema de la frontera colombo-venezolana, ¿no? Esa economía que es tan variada, esa economía que también estaba mucho tiempo marcada por el contrabando y históricamente, ¿no? ¿Crees que estos primeros pasos han mejorado esos índices en la frontera? Deberían mejorarlo, ya que no se necesita pasar ilegalmente, ya que no se necesita pasar con trabajos la frontera porque ya está abierta. Debería irlo disminuyendo, no va a ser total porque como tú dices es un tema histórico. Sí. No reportar es una mala práctica que tenemos en la región, en toda Latinoamérica, y es importante empezar a organizar todo aquello para que haya un comercio formal. Eso le sirve a las naciones por los impuestos, le sirve a las familias, a las empresas. Hay que atacar el contrabando y la ilegalidad. Ahora, Andrés, para finalizar, conversamos con Andrés Moreno Jaramillo, economista colombiano. Los indicadores para este año, ustedes tienen indicadores de Producto Interno Bruto, tasa de cambio, por los que se va a regir la economía colombiana en el 2023. Bueno, anoten lo que va a pasar en Colombia o lo que se espera que pase. Sí. Tuvimos una devaluación en el 2022 del 20%. Esperamos que este año no haya tanta devaluación, que el dólar se mantenga en un rango de alta volatilidad, pero no necesariamente una tendencia muy alcista. La razón es que internacionalmente puede que esos países emergentes y latinoamericanos sean atractivos para los inversionistas. Obviamente necesitamos tener condiciones macroeconómicas adecuadas. Se espera que la inflación que está al 13,3% empiece a ceder y termine el año al 9%, nuevamente de un dígito. La tasa de desempleo está por debajo del 10%, está por debajo del 10%, es decir, está al 9%, también un dígito. Se espera que las tasas de interés en Colombia en estos momentos están al 12%, es posible que bajen al 10% durante el año. Esperamos un crecimiento del mercado accionario por lo menos el 20%, las acciones en Colombia están muy baratas y el Producto Interno Bruto se espera un crecimiento alrededor del 1%. No va a ser muy amplio, las tasas de interés están altas, se está frenando la economía, pero esperamos que sea un gran año de todos modos y que no tengamos una recesión profunda como puede pasar en algunos países a nivel mundial. Bueno, todo el éxito en ese proyecto y en esos indicadores que se puedan cumplir y quizás algunos puedan ser mejores. Muchísimas gracias a Andrés Moreno Jaramillo, economista. Y con esta proyección que nos ha dado muy completa de lo que serán los principales indicadores económicos de nuestro vecino Colombia y que por supuesto también tienen una incidencia en Venezuela, vamos a una nueva pausa.